En las últimas décadas ha habido, diferentes seminarios, ministerios que han sido sin duda una bendición para las iglesias locales. De hecho, han ayudado a muchos a responder o a tener conceptos más claros acerca de lo que en particular es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? No sé si se lo ha preguntado alguna vez. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es su definición? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? ¿Por qué hablamos de la unidad de la iglesia? ¿Por qué hablamos de este aspecto tan importante de la pureza de la iglesia? Y yo sé que algunos me están mirando y decimos, pero no vamos a hablar de la evangelización. Bueno, no ser cuidadoso con este concepto de qué es la iglesia muchas veces nos lleva a no ser cuidadoso o a no saber trazar líneas claras acerca de lo que es la misión de la iglesia. De hecho, van unidos. No entender qué es la iglesia es no entender, de hecho, cuál es su misión. Y necesitamos tener una, como dice un autor, una robusta eclesiología. Saber qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. Porque un defecto en esto contribuye sin duda a tener un defecto en nuestra misión en el mundo. Hace un tiempo leí un breve artículo de un autor que escribió acerca de plantación de iglesias, Nathan Knight, y él dice en el título de este artículo, no puedes plantar una iglesia si no sabes lo que es una iglesia. Me animo a agregarle, no puedes plantar una iglesia si no solamente no sabes, sino que tampoco vives la vida de la iglesia. Entonces es muy importante pensar en estos aspectos y ver que justamente aquí en Mateo 28 vemos una mirada de Jesús hacia afuera y hacia adentro acerca de la iglesia en esta conocida gran comisión. A modo de contexto, si usted lee el Evangelio de Mateo, si usted lo leyó y si no lo leyó, léalo en su casa. Pero léalo así de punta a punta y se va a dar cuenta que hay fuertes referencias al Mesías, al Rey prometido. De hecho, Mateo es el Evangelio del Rey, ¿no? En Mateo capítulo 1, versículo 1, apenas empieza Mateo, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y ahí ya tenemos una referencia al Rey, ¿no? Y al reino. Hay muchas referencias. Mateo es el que más referencias cruzadas tiene con el Antiguo Testamento acerca de las promesas que hay acerca de este Mesías prometido, indicadores del cumplimiento de esa promesa. Y en esta porción que hemos leído hoy, tenemos una forma de conclusión justamente de este Evangelio del Rey. Acá tenemos no solamente el cumplimiento y el final de todas esas promesas de Mateo, sino que también tenemos justamente una conclusión preciosa acerca de la autoridad del rey, acerca de quién es el que manda esta gran comisión. Si usted se da cuenta acá, tenemos el propósito para lo cual la iglesia ha sido formada por el Señor. No hay otra, recién cantábamos, no hay otro quien podamos anunciar. Y Mateo 28, este final es precioso, porque justamente habla de lo que tenemos que hacer. Si usted se pregunta, bueno, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia en este mundo? Bueno, lea Mateo 28. Y ahí está, el propósito del Señor para con sus discípulos. Esta es la misión que muchos cristianos o no entienden o directamente no están deseosos de cumplir. Pero esto es lo que el Señor ha mandado para su iglesia. Esto es lo que hay que hacer. Si usted quiere responder a esta pregunta, ¿qué hace la iglesia? ¿O qué debería hacer en este mundo? ¿Cuál es el llamado de todo hombre como testigo del Evangelio? Es esto. Podríamos pensar incluso muchos énfasis. Si usted se pregunta qué hace la iglesia o qué es la iglesia, bueno, uno piensa en un montón de énfasis que son bíblicos. El énfasis de, como decía el hermano hoy cuando estábamos antes de empezar a cantar,
de vivir la comunión. Es un énfasis bíblico y eso es lo que hacemos en la iglesia. Disfrutamos de la comunión unos con otros, disfrutamos de la enseñanza de la palabra de Dios y eso es un énfasis bíblico. Cantamos alabanzas, eso también está en la palabra de Dios. Pero si pensamos hacia afuera, esto es lo que hace la iglesia. Va y hace discípulos, porque el Señor lo ha mandado. Ese es el llamado que tenemos. Puntualmente, de hecho, el motor principal, cuando pensamos cuál es el motor principal para los creyentes, qué es lo que los creyentes los mueve a hacer esta misión, bueno, es glorificar al Señor, ¿cierto? Queremos agradar al Señor y queremos anunciar el Evangelio. ¿Cuál es el modo supremo que Dios ha determinado para glorificarse a sí mismo en este mundo? Salvar pecadores. Esa es la forma en que el Señor se glorifica. Salva a pecadores y usa pecadores redimidos para seguir ese plan. Y esto es tremendo. Ahora, ¿qué hace la iglesia? Bueno, hace lo que el Señor hace. ¿Qué hace el Señor? El Señor nos manda, como Él ha venido al mundo, así nos ha enviado al mundo. Juan 17. Así estamos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Claro, conforme el Señor nos va salvando, como veíamos anoche, ¿no? Precioso. Conforme el Señor en su soberanía llama, escoge, elige y busca a su pueblo, así nos envía también a buscar, no para salvarnos nosotros, sino para que Él sea glorificado. Por eso el creyente que desea glorificar al Señor va a honrar la voluntad del Señor de ir y hacer discípulos. Porque la iglesia hace eso, predica el Evangelio y hace discípulos. No hay mucha... Y usted dirá, bueno, claro, sí, es lo que sabemos. Pero veamos en primer lugar qué actitudes necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer, para cumplir este llamado. Y en el contexto ahí de Mateo 28, si usted me acompaña ahí desde versículo 11 al 15, vemos de nuevo a los fariseos, estos viejos conocidos de todo el Evangelio de Mateo, de nuevo, en este caso tratando de sobornar, los sobornan, ¿no? A los soldados que habían presenciado la resurrección, bueno, para que dijeran mentiras al pueblo. Y esto se esparció y los fariseos lograron, por un lado, eso. Pero a diferencia de los fariseos y de los soldados, vemos, versículo 16, a los discípulos de Jesús. Y nos sirven de principio, versículos 16 y 17, y la primera parte del 18, ver actitudes que tuvieron los discípulos frente al Señor, a diferencia de aquellos que rechazaron al Señor. En primer lugar, versículo 16 está claramente el hecho de que los discípulos fueron a donde Jesús les dijo que fueran. Estaban disponibles. En capítulo 26, versículo 32, el Señor les dijo a los discípulos claramente que después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Él se los había dicho ya. Y en capítulo 28, cuando el Señor resucitó, los ángeles le dijeron a las mujeres, versículo 7, 28:7, id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y el Señor, momentos después, se encontró con estas mujeres, versículo 10, y les dice entonces, Jesús les dijo, no temáis, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. ¿A dónde estaban los discípulos? Donde Jesús les dijo que fueran. Estaban en Galilea. Eso es un buen principio, una primera actitud. Hay disponibilidad en los que tienen que hacer lo que tienen que hacer. Hay disponibilidad, hay un deseo en el corazón. Como anoche veíamos, el Señor salva pecadores y pone un deseo de ser obedientes. Y en este caso los discípulos estaban ahí. Recuerda el profeta Isaías 6. Se encuentra con la majestuosidad de Dios, se encuentra en oposición con su pecado, pero aún así el Señor se encarga de limpiar al profeta y en Isaías 6:8 le dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré?
¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Otro discípulo, Ananías, en Hechos capítulo 9, también un discípulo que no aparece mucho más que ahí, Hechos 9, pero aparece justo para el momento de transición en donde Saulo de Tarso es encontrado por el Señor en el camino a Damasco y Ananías tenía que encargarse de ir a encontrarse con este hombre. Y le dijo al Señor lo mismo, heme aquí, heme aquí. Ninguno que el Señor llama, obviamente para salvación es por mérito de uno, ¿no? Anoche lo vimos. El Señor es el que hace todo, todo. Pero el llamado al servicio, que es algo muy particular también, requiere disponibilidad. Requiere disponibilidad. No, estos discípulos, fíjense, ahí estaban confundidos, estaban con dudas, eran temerosos, débiles, como cualquiera de nosotros, pero estaban disponibles. No tenían excusa para el Señor. Estaban disponibles. Estaban donde Jesús les dijo. Y todo comienza con esta disposición. Pero vemos también una actitud de adoración, versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Porque una persona puede tener disposición, puede tener todas las habilidades, puede tener dones, puede ser muy talentoso, puede ser incluso hasta bien intencionado en lo que hace. Pero si no ama al Señor, si no adora al Señor con su vida, todo es inútil. Todo es inútil. Porque uno tiene que amar al Señor. Y por eso es obra del Señor, ¿no? Cambiar el corazón. Pero se requiere eso, una vida de adoración. Una vida que está enfocada en adorar al Señor, porque si no lo hace de manera genuina, naturalmente se va a dar que Cristo no se va a volver valioso para esa persona. Va a ser una actividad. Hay muchos cristianos entusiastas, ¿no? Hay muchos, sobran, pero adoradores. Lo leyó el hermano ahí en Juan 4. El Señor está buscando adoradores. Y en el momento que le vieron, dice, le adoraron. Tremendo. El milagro de la resurrección frente a sus ojos. Hacía, no sé, horas atrás habían visto al Señor crucificado. Se habían escondido, todo lo que conocemos, ¿no? Y acá lo vieron resucitado. Lo vieron en la grandeza de la gloria de Dios. Y obviamente la reacción es asombro. Es asombro. Prosquineo en la palabra. Se postraron ante el Señor. Le adoraron. Pero algunos dudaban. Que es natural también, ¿no? Imagínense. El Señor crucificado, después de 3 días resucitado, los fariseos todavía elucubrando cosas y pagándole a los soldados para hacer esparcir mentiras y claro, todavía algunos dudaban. Y no se dice mucho más. No se identifica, quizá por otro evangelio puede usted reconocer quién es el que dudaba, pero es interesante porque el término no se refiere a incredulidad. No es que algunos eran incrédulos. No, habla de más bien de vacilación, y no sé, ¿no le pasa a usted? Que quizá el Señor le dice algo y duda. Acá hay algo importante, muy importante. La resurrección no cambió automáticamente a estos débiles, dubitativos, hombres de poca fe, en gigantes espirituales. No lo hizo inmediatamente. De hecho, después vemos en Hechos 1 que tenían que esperar a que viniera el Espíritu Santo. Pero la resurrección, y eso es muy bueno porque hay disponibilidad, hay adoración, hay discípulos débiles, pero también sumisos que le adoraban.
escucharon la voz del Señor en versículo 18, cuando les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fueron sumisos, esa es otra actitud, fueron sumisos. Y esa sumisión después la vemos en Hechos, ¿no? Porque ellos vieron que toda potestad le ha sido dada y después hicieron lo que tenían que hacer. Y antes de afirmar el mandato de versículos 19 y 20, el Señor acá establece su autoridad divina para ordenarlo. Y precioso como lo hace, porque lo hace acercándose a ellos, acercándose a ellos. La sumisión a la voluntad de Dios y una humildad de parte de los discípulos del Señor, que son actitudes correctas frente a la autoridad de Dios, frente a su palabra. Es correcto ser sumisos, mi hermano. Toda potestad, toda libertad de hablar, toda libertad de actuar, de ordenar como Dios quiere las cosas, es solo prerrogativa del Señor. Nadie más tiene esta autoridad. Y si el Señor manda algo en su palabra, hágalo, no dude, sea sumiso. Y bueno, puede haber dudas, dudas de nuestro corazón, de poca fe. Pero hágalo, no dude del Señor. Confíe y haga lo que tenga que hacer. Toda potestad. No solamente tiene toda la prerrogativa, sino que dice toda potestad. Es una autoridad plena, es una autoridad absoluta, es una autoridad continua, una autoridad incluso de manera universal, dice en el cielo y en la tierra. Toda autoridad tiene. Y frente a esto, mi hermano, no es opcional el id y hacer discípulos. No es algo que se limita a un programa, ¿se da cuenta? No es algo que hago cuando salgo con mis hermanos. El id, y perdón que me voy a meter con el título del retiro, el id no es el imperativo. El id ya lo da por hecho el Señor. Ya estamos yendo. Usted está yendo a su trabajo, usted está yendo al colegio, usted está yendo con su familia, usted va. Ese es el verbo id. Usted está yendo y está predicando el Evangelio. Está predicando. Ahora después vamos a ver el imperativo. Por eso para el creyente no es opcional ser sumiso a lo que, sí o no, a lo que manda el Señor. No es negociable. No podemos adaptar nuestras necesidades. Si usted tiene una agenda apretada en su vida, bueno, empiece a poner prioridades diferentes porque el Señor es el que manda acá. El Señor el que le salvó la vida, el Señor que le perdonó los pecados, el Señor que lo ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, Él manda esto. Él manda esto. Para el creyente verdadero, los planes de Dios se convierten en todo en su vida. Es todo el Señor. Y si Dios ordena algo, uno lo hace. En este caso, versículos 19 y 20. R.C. Sproul dice, cuando existe una fuerte incredulidad, la visión, el fervor, la pasión y el compromiso de la iglesia por el evangelismo tiende a menguar. ¿Quién podría estar apasionado por instar a otras personas a creer en algo que él mismo no cree? Fin de la cita. La autoridad del Mesías, mi hermano, del Mesías resucitado, como lo vemos acá, que se destaca ahí en versículo 18, empieza, fíjese, con una serie de palabras de completo, que habla de completo, algo completo. Toda potestad me es dada, versículo 19, todas las naciones, versículo 20, todas las cosas que os he mandado. Y final de versículo 20, todos los días. Todo, esto es algo completamente que el Señor manda y que no hay que dudar en ningún lugar. No es la autoridad de Jesús la que acá se está haciendo más absoluta. El Señor tiene toda autoridad desde la eternidad, sino que acá está hablando más bien de las esferas en donde el Señor sí está ejerciendo autoridad absoluta, como Pablo lo dice. Acompáñeme a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él, y acá está como a partir de la cruz, la esfera se amplía. No es que la autoridad de él es más grande, él tiene toda la autoridad desde la eternidad, pero sí dice por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo es el Rey mediador. Toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Martin Lloyd-Jones dice: la cruz no solamente nos muestra el amor de Dios más gloriosamente que ninguna otra cosa, sino que también nos muestra su rectitud, su justicia, su santidad y toda la gloria de sus atributos eternos. A partir de la cruz, como dice Filipenses, el Señor se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en la tierra, en el cielo. Él tiene toda la autoridad para mandar a la iglesia a hacer lo que tiene que hacer. Y nosotros lo tenemos que hacer. Y acá marca un punto de inflexión en la historia redentora esta preciosa cruz. Ahora el reino del Mesías, anunciado a lo largo de Mateo, está amaneciendo, mi hermano, con nuevo poder. Y por eso manda a los discípulos. Ahí tenemos, en segundo lugar, el mandato por hacer. Tenemos un mandato por hacer. Versículo 19. Por tanto, teniendo en cuenta la autoridad del Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Solo cuando hay, como dijimos antes, la actitud de disponibilidad, de adoración, de sumisión, que un hijo de Dios tiene que tener, solamente ahí es posible que alguien obedezca al Señor. Hay entusiastas, dijimos. Sí, hay muchos. Pero solamente alguien que verdaderamente el Señor ha obrado en su corazón va a hacer lo que tiene que hacer para el Señor. En este caso, el mandato expreso, ahí en versículo 19. Y no solo eso, no solo que Él tiene la autoridad, sino que además esto genera en el creyente confianza en el mandato. Si es el Señor el que manda esto, hágalo. No, es que me da cosa. No sabes lo que son mis compañeros del colegio. Estoy viendo a los jóvenes. No sabes lo que son mis compañeros del laburo. Me chicanean todo el día. Bueno, saben lo que es chicanear, ¿no? Hágalo. Porque el Señor lo manda. Haga lo que tenga que hacer. Sea fiel al Señor. Él lo manda. Por eso, negarse como creyente en lo particular, pero negarse como iglesia a hacer esto, a hacer lo que hay que hacer, no solamente es restarle importancia al mandato que el Señor está diciéndonos acá, sino que también estaríamos, bueno, no solo desobedeciendo abiertamente, sino que también estaríamos desacreditando la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Estaríamos desconfiando de sus palabras. Id y haced discípulos. Con tres participios que, bueno, uno lo vimos, el id, bautizándolos, enseñándoles, dominados todos estos verbos, perdón la parte técnica, dominados todos por el verbo imperativo. Este sí es obligatorio. Haced discípulos. Este es el imperativo. Haced discípulos. Esto marca el mandato y toda la oración entonces cobra fuerza de mandato natural para los creyentes. Id y haced discípulos. El hacer discípulos se refiere, son personas que creen y aprenden. Creen y aprenden. Son personas que ponen su confianza en Cristo y le siguen. Eso es un discípulo. Alguien que el Señor ha transformado su vida, su corazón, y sigue a Cristo, básicamente. En Juan capítulo 8, versículo 31,
hay una característica de los discípulos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en las palabras del Señor. Y en oposición a eso, antes, en capítulo 6, versículo 64, dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Claro, porque Jesús sabía, dice, desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Lo que vimos anoche, ¿cierto? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Eran o no eran discípulos? Dice que sí, pero ya no andaban con él. Entonces no eran discípulos entre comillas, diríamos. No andaban con él. Y de hacer discípulos. Conforme vemos acá, versículo 19, fíjese que el Señor no solamente nos ha mandado a predicar el Evangelio, sino a ser discípulos. A ser discípulos. No solamente predicar el Evangelio, sino guiarlos a que sigan a Cristo. No solamente aquietar su conciencia de que le ha dejado un folleto a una persona o le ha regalado una Biblia, sino que conforme vemos frutos de salvación, tengo que hacer discípulos. Ese es el mandato. Id y haced seguidores míos, dice el Señor. El Señor está poniendo el centro en él, haced discípulos. Porque me animo a decir, mi hermano, que una persona que no es discípulo de Cristo no es un creyente. ¿Se da cuenta por qué la importancia de no tan solo evangelizar? Alguna vez un pastor amigo me dijo, son como dos remos. No sé, creo que de alguna enseñanza lo habrá sacado, no debe haber sido original. Que se mueve así la iglesia, con dos remos del evangelismo y el discipulado. Son cosas que no están separadas, van juntas. No es solamente ir a evangelizar, ¿se da cuenta? No, tengo que ser un seguidor de Cristo. Y tengo que buscar y asegurarme de que sea un seguidor de Cristo. Porque hay muchos creyentes que pululan en el mundo. Muchos dicen, no, yo creo. Incluso algunos, como veíamos anoche, hacen una oración y ya se creen creyentes, y etcétera. Hay muchas metodologías. Pero el discipulado habla de perseverancia, de permanecer en sus palabras. Y una persona que no es un discípulo de Cristo, mi hermano, no es salvo. No es salvo. Cuando alguien se arrepiente y cree en la obra de Cristo, es salvo porque el Señor se encarga de eso, sin duda. Es morada del Espíritu y de inmediato se convierte en un discípulo. Porque no puede seguir otra cosa. Porque ha encontrado su tesoro, su perla de gran precio. No puede seguir otra cosa. Porque no puede servir a dos señores. Y hay muchos, ¿no? Podríamos hablar toda la mañana de eso. Es un discípulo. Por tanto, no ser discípulo significa no pertenecer a Cristo, no seguirlo. Porque no le sigue, no es discípulo. Y algunos creen en eso, ¿no? También hay una mala enseñanza en creer que algunos reciben a Cristo como su Salvador. Lo he escuchado eso. Pero no como su Señor. Después lo hacen su Señor. Y ellos lo hacen su Señor. Una cosa, un concepto que no está en la palabra de Dios, no es una idea que está en la Biblia. Porque el discipulado es un compromiso con el Señor por causa de lo que el Señor ha hecho en mi vida. El costo es alto. El costo es alto. En Lucas, acompáñeme. En Lucas capítulo 14, el Señor muestra parte del costo del discipulado, de seguir a Cristo. Capítulo 14, versículo 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
¿Dónde está el corazón de esta persona? Y más adelante, bueno, da dos imágenes ahí el Señor las conoce, ¿no? De edificar una torre o de ir a la guerra y no calcular bien la gente que llevamos. Versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No está hablando el Señor acá de despojarse de todo lo que usted tiene. Está hablando del corazón, ¿no? Está hablando de una renuncia en el corazón. Si uno está dispuesto a seguir a Cristo bajo estos criterios. Y estos discípulos que siguen a Cristo hacen discípulos. Id y haced discípulos. Y esto implica los tres verbos que mencionamos: ir, bautizar, enseñar. La iglesia obviamente no puede esperar que el mundo venga a tocarnos las puertas. Tenemos que ir. Tenemos que ir y predicar. Porque sabemos, según Romanos 3:11, que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Tenemos que ir. Tenemos que ir. Hay veces que cuando llega una persona a la iglesia, qué lindo, está buscando a Dios. No, no, tampoco es real eso. Entonces, como no hay quien busque, imitamos a Dios, ¿no? En este sentido, de ir. Tenemos que ir. Y una vez que hemos ido y hemos predicado el Evangelio, discipulamos, guiamos a la obediencia, guiamos a la identificación con Cristo, a dar testimonios de que también estamos unidos a Cristo y unidos a su cuerpo, que es la iglesia. ¿De qué manera? Bueno, ahí lo dice, bautizándolos. Ese es el medio. Bueno, el bautismo no era una ceremonia bonita para invitar familiares incrédulos y vestirnos lindos y todas esas cosas que hoy hacemos. El bautismo en esta época era muy diferente. Esta gente se estaba jugando la vida realmente. Frente al Imperio Romano, frente a esta confesión del Señor, y para el mundo el César era el Señor. Esta gente se estaba jugando la vida. No era solamente, bueno, cumplo porque es un paso que tengo que hacer en la iglesia para estar dentro de un ministerio, no sé, una cosa así. No, era seguir a Cristo, y era dar la vida, era jugarse. Obviamente el bautismo no tiene, lo sabemos, ¿no? Un poder salvífico, porque todo el que es salvo lo es por gracia. Pero el bautismo sí es una señal de identidad nueva como discípulo. Esto no es opcional. ¿Cómo sabemos que ha ocurrido la salvación? ¿Cómo no sabemos nosotros? Dios lo sabe, pero ¿cómo sabemos nosotros que ha ocurrido la salvación genuina en alguien? Bueno, por la obediencia. Y el bautismo es un paso de obediencia. Por eso es este primer paso que muchas veces no sabemos cómo enfrentar con los nuevos creyentes. Y hay que enseñar, dice. Hay que enseñar. Porque la iglesia, mi hermano, no fue mandada a convertir gente, sino también a enseñar a esos discípulos a obedecer a aquel que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Por definición, un discípulo es alguien que aprende y sigue al Señor, y por eso quiere entender, quiere seguir estudiando, quiere seguir creciendo en el Señor, quiere obedecer todo el consejo de Dios. Es algo que todo discípulo hace de por vida. De por vida no es. Hoy hablábamos con un hermano acerca de planes de estudio de diferentes institutos o seminarios. No termina, ¿eh? Son 4 años en cualquier seminario, pero no termina ahí. Es para toda la vida. Por eso Juan capítulo 14, de nuevo, el Señor es muy claro y dice, capítulo 14, versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Y el opuesto, ¿no? Y el que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El guardará acá, la palabra que usa para guardar es no meterla abajo de un cajón, es conformar la vida de uno a lo que el Señor dice en su palabra. Eso es guardar. No estamos para entretener a nadie, no estamos para satisfacer la curiosidad de nadie. Si alguien tiene curiosidad en cosas acerca de la Biblia y acerca de Dios, bueno, la iglesia no debería estar metida en esas cosas. Tampoco estamos para hablar de, que también, bueno, podemos charlar obviamente de ideales y de valores
cristianos, por supuesto, pero nuestro tema es el Evangelio. Nuestro tema es quién es Dios. No puedo estar hablando de tonteras y después conectarme a las redes sociales y olvidarme de quién es Dios. ¿Y qué es lo que manda? Predicamos el Evangelio, hacemos discípulos y enseñamos lo que Dios dice en su palabra. Claro, obviamente, no todo cristiano, como sabemos, no está apto para enseñar. Lo sabemos, pero cada miembro de la iglesia, en sus diferentes roles, funciones dentro del cuerpo, estamos comprometidos y promovemos de alguna manera el ministerio de la predicación de la palabra para hacer lo que hay que hacer, para ser discípulos, para perfeccionarlo, como dice Efesios 4, para la obra del ministerio, para que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Esto es obedecer, conformar la vida de uno, es querer ser como Él, es imitarle. Eso enseñamos. Esto nos ha mandado el Señor, por eso el creyente que desea glorificar al Señor va a honrar la voluntad del Señor de ir y hacer discípulos. Pero obviamente, por importante que todo esto suene, en todos estos elementos de las actitudes y del mandato, todo esto, si bien es importante, es inútil. Es inútil sin el poder y la presencia de nuestro Señor permanentemente con nosotros. Por eso esto es lo último, nuestro tercer encabezado, el poder para hacer lo que hay que hacer. Sin el poder de Cristo, mi hermano, que obra en nosotros y a través de nosotros, todo lo que como iglesia y como cristianos queramos hacer no sirve para nada. Por eso dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Pablo lo decía de esta manera en Colosenses. Se los leo, no lo busqué. Colosenses, capaz que lo encuentra más rápido que yo. Capítulo 1, versículo 28 dice: a quien anunciamos, a Jesucristo. Anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El Señor manda estas cosas, pero lo que podemos hacer es a través del poder de Cristo. Si no, no podríamos hacer nada en absoluto. En absoluto. Podemos lograr cosas en nuestra carne. Eso podemos hacer un montón de cosas, si quiere. Podemos sostenerlo en el tiempo incluso. Dijimos, ¿no? Hay muchos cristianos entusiastas. Y podemos hacer cosas. Pero no tener la aprobación del Señor en lo que hacemos es triste. Es frustrante. Y con el tiempo se termina el entusiasmo. Se apaga. ¿Cómo sabemos que tenemos la aprobación del Señor, la ayuda del Señor, la presencia del Señor? Bueno, si buscamos hacer la voluntad bíblica, lo que el Señor dice en su palabra, y le obedecemos a lo que Él manda. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Su presencia permanente. Esta frase me encanta, el he aquí, parece un imperativo, es un imperativo de hecho. Es una conjunción imperativa que quiere marcar y apuntar a quién es el Señor. ¿Qué es lo importante acá? He aquí, yo estoy con vosotros. Es precioso esto. Porque esta frase podríamos traducirla, yo mismo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Ustedes no pueden hacer lo que hay que hacer si yo no estoy con ustedes. Y Él lo dice, he aquí, yo estoy, yo mismo estoy con ustedes. Tiene la fuerza de apuntar a Cristo. Esto es lo importante, que el Cristo resucitado, que tiene toda potestad, que el eterno Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No le parece importante eso? Eso es lo importante. El Evangelio de Mateo termina acá no solo con un mandato, siempre lo leemos de esa manera, sino con esta promesa preciosa.
la promesa de la presencia fortalecedora de Jesús en medio de la obediencia a este mandato. Id, haced discípulos. Y aquí yo estoy con ustedes. Yo mismo estoy con ustedes. Todos los días. Todos los días, literalmente en todo momento. No es una forma contemplativa. O a veces lo imaginamos así, ¿no? He aquí, yo estoy con vosotros. Bueno, claro, el Señor está con nosotros. No, no, literalmente Él está. No solamente haciendo moradas, sino también acompañándonos todos los días para hacer lo que tenemos que hacer. Cristo está con sus discípulos y en ellos para llevar adelante esto. Claro, el periodo desde esta comisión hasta que el Señor vuelva no lo sabemos. No lo sabemos. No saque cálculos. No lo sabemos. Pero cualquiera sea la duración de este tiempo, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y acá Mateo termina con esta expectativa entonces de continuar la misión que tenemos. Tenemos que continuar esto. Mateo tiene como bloques de enseñanza, de acciones de Jesús y enseñanza, pero acá en esta parte es interesante porque no termina con una enseñanza Jesús, sino que nos deja la enseñanza y queda abierto para que tengamos que hacer lo que tenemos que hacer. La cruz, a la luz de la cruz, tenemos que continuar con esto que el Señor nos manda. Y en este sentido, mi hermano, la historia usted la puede, creo que todos podemos contar a partir de acá, pensar en cómo la gracia del Señor en su fidelidad la podemos rastrear a través de la historia de nuestras vidas y cómo gracias a discípulos que estuvieron disponibles, que fueron sumisos al Señor en diferentes iglesias locales, ha llegado el Señor a sus vidas y han obedecido al Señor y un día se le ocurrió ir a alguno a visitarlo a la casa y le predicó el Evangelio a usted. Bueno, haga lo que tenga que hacer, siga con esa tarea. No se quede, no se quede, disfrute de su iglesia local y siga creciendo en el Señor, en su palabra, pero no se quede con eso. Sepa que el Señor nos ha dado esta tarea de seguir yendo y seguir haciendo discípulos. ¿Cómo está su disponibilidad, mi hermano? ¿Está muy ocupado para hacer lo que tiene que hacer? ¿Cómo es su sumisión al Señor en lo que el Señor manda en su palabra? Pero más importante, ¿cómo está su corazón para con Dios con respecto a su adoración? ¿Cómo está adorando al Señor con su vida? ¿Cómo está echando mano de su vida eterna? ¿Está tan arraigado a cosas de acá que no lo dejan ver la eternidad? ¿Hay algo que lo ata en su corazón? ¿Se ha armado ahí en casa un becerro de oro? ¿Qué le apasiona, mi hermano? Pero pensando en la iglesia como cuerpo, ¿en qué estamos ocupados? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos ocupados? Sabe que Pablo lo dice en 2 Corintios 5, ¿no? El Señor nos ha dado un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y usted y yo, mi hermano, tenemos de parte del Señor ese ministerio. No le dé al Señor las obras de su vida, por favor. No haga eso, porque el Señor le ha salvado. Humillémonos delante de aquel que tiene toda potestad, dice, toda potestad. Y que además ha prometido a la iglesia estar con nosotros todos los días. Tenemos no solamente esta gran comisión, sino también tenemos un gran consuelo, que Él está con nosotros. Yo no conozco, no los conozco a todos, a muchos sí, pero no todos los conozco y no quiero, no sé si hay alguien que no es creyente. No puedo asegurar eso. Pero seguir a Cristo, no lo quiero engañar, seguir a Cristo tiene un costo alto. Ser un siervo de justicia tiene un costo alto. Pero sepa que si usted no es discípulo del Señor, está en una condición mucho peor, terrible diría, porque la Biblia lo define como un esclavo del pecado, como alguien que está muerto en sus pecados, con un destino que es el infierno.
separado de Dios para siempre y no hay nada que usted pueda hacer. Anoche lo vimos, el Señor tiene que obrar en su vida. Dios es el único que puede transformar eso. Y es mi oración que si hay alguien aquí en esta mañana que no está seguro o está, arrepiéntase de desconfiar del Señor y crea en que Él es el único que puede darle ese arrepentimiento y esa fe para creer en aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Termino con dos frases, una de J.C. Ryle acerca de esto. Dice, Cristo es quien tiene las llaves de la muerte y del infierno. Cristo es quien ha sido ungido como el único sacerdote que puede perdonar a los pecadores. Cristo es la única fuente de agua viva en la que podemos lavarnos. Cristo es el único príncipe y salvador que puede conceder el arrepentimiento y la remisión de pecados. En Él habita toda la plenitud. Él es el camino, Él es la puerta, Él es la luz, Él es la vida, Él es el pastor, Él es el altar de nuestro refugio. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Usted tiene a Cristo y Cristo lo tiene a usted. ¿Está unido a Cristo? Mi hermano, si usted está unido a Cristo, qué bendición, qué consuelo. Porque para los creyentes, como termina diciendo Matthew Henry en su comentario, finalmente tenemos dos grandes despedidas de Cristo a su iglesia. Y en ambas hay palabras de aliento. La primera la tenemos aquí. Estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Los dejo, pero me quedo. Eso está diciendo. Los dejo, pero me quedo. La otra está en Apocalipsis 22:20. Ciertamente vengo en breve. Vengo en breve. Jesús no se marchó enojado, sino por amor. Y con este amor hemos de mantener la comunión con Él y estar siempre en expectación tensa, pero gozosa, de su pronto regreso. Como Juan hemos de decirle, sí ven, Señor Jesús. Y mientras les esperamos, mi hermano, hagamos lo que tenemos que hacer. Hagamos lo que tenemos que hacer. Por tanto, id y haced discípulos. Y aquí yo estoy con vosotros.